buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y hoy, esta tarde, os voy a comentar una película que a lo mejor muchos de vosotros no se la esperan, pero que realmente para mí tiene un significado especial. Bueno, la verdad es que hay tantas películas que para mí tienen un significado especial, pero esta película a la que os voy a comentar fue una de las primeras películas que yo, a lo mejor a la edad de 5 o 6 años, grabé por primera vez en VHS y que vi en televisión infinidad de veces. Y la verdad es que me gustó mucho por todas las peripecias que ocurren en la película y porque es una hábil también mezcla de géneros. La verdad es que hasta tiempo después, aunque me gustaba mucho la película, no pude sacarle todo el jugo cinematográfico que la película tenía y que además estaba inspirada en otros clásicos a su vez. Esta tarde os voy a hablar de una pequeña joya del cine de comedia de los años 70, ya bien entrados los años 70, y dirigida por un cineasta hasta cierto punto desconocido, llamado Arthur Hiller. Esta tarde os voy a hablar de El Expreso de Chicago. La verdad es que El Expreso de Chicago es una de las comedias más conocidas de los años 70, aunque a lo mejor muchos de vosotros no la conocéis. La verdad es que es una de las películas de comedia que más veces han sido puestas en televisión, o cuando yo era pequeño, la verdad es que la pasaban muchas veces, ya que era una película que cada vez que la pasaban en televisión, en cualquier cadena, pues los picos de audiencia subían, porque la verdad es que se trata de una película tremendamente divertida, que aunque sin llegar ni muchísimo menos a llegar al nivel de ser ni una obra maestra, ni una gran obra de arte dentro de lo que es el género de la comedia o de la intriga, la verdad que sí que es una película realmente entretenida. Y para mí significa muchísimo este pequeño film que no llega ni siquiera a las 2 horas de duración, pero que realmente supone una hábil mezcla de géneros en lo que se refiere tanto a la comedia como a la intriga. Si habéis visto, por ejemplo, la película Alarma en El Expreso y también Con la muerte de los talones, las dos de Alfred Hitchcock, la verdad es que encontraréis muchos puntos en común con esta película y con las dos del maestro del suspense que acabo de mencionar, ya que muchos de los elementos de intriga hitchcockianos, por así decirlo, están presentes dentro de la película del Expreso de Chicago. La película está protagonizada, la verdad es que por un elenco realmente importante, sobre todo en lo que se refiere a los secundarios. Como actores principales tenemos a un trío protagonista que son Gene Wilder, que ahora os hablaré de él, Richard Pryor y Jill Craigburg. Y como actores secundarios tenemos a Patrick McGoohan, a Ray Walston, a Clifton James y a Ned Beatty. Y también a Richard Kiel. Ahora os nombraré cuáles más o menos todos estos actores para que os familiaricéis un poquito con ellos. De Gene Wilder os puedo decir que es uno de los actores cómicos que dio, por así decirlo, su escopetado de salida en los años 70 de la mano de otro director también de comedia llamado Mel Brooks. La verdad es que las películas que hicieron Mel Brooks y Gene Wilder son todas comedias hilarantes, comedias muy disparatadas, como por ejemplo la más sobresaliente de todas ellas llamada El jovencito Frankenstein, que sin duda también comentaré aquí en el canal, y que la verdad es que supone una auténtica aproximación muy cómica a todo el cine de la Universal que se hacía en los años 30 y que supone una parodia de todo ello. De Gene Wilder se puede decir que también, además de un actor cómico muy prolífico, ya que también protagonizó en Estados Unidos no pocas películas cómicas, sino también incluso series, se puede decir que es uno de esos galanes, por así decirlo, cómicos, que no están a la altura ni muchísimo menos de galanes como Cary Grant, por ejemplo, pero que sin duda alguna siempre va como de gran ligón en las películas y que luego en el fondo no se come una rosca el pobrecillo. Seguramente también le recordaréis por películas como por ejemplo Terrorífica Luna de Miel, dirigida por él mismo, o también por ejemplo aquella película llamada La Mujer de Rojo, junto con una jovencísima por aquel entonces la mujer de este luchador karateca, que bueno, la verdad es que tampoco no merece la pena ni mencionar el nombre, y cuyo nombre ahora, de la mujer de la protagonista de La Mujer de Rojo, no me acuerdo. Ah, sí, ahora me acuerdo, Kelly LeBrock. La verdad es que La Mujer de Rojo, Terrorífica Luna de Miel, El jovencito Frankenstein y El Expreso de Chicago forman 4 películas muy conocidas ya de Gene Wilder, pero que todas ellas tienen el denominador común de que trata de ser en todo momento un gran galán, pero la verdad es que no tiene que hacer mucho en todo ello. El jovencito Frankenstein es una de las grandes comedias de los 70 y 2 años después del jovencito Frankenstein vino de la mano de Arthur Hiller la película El Expreso de Chicago. Del otro protagonista, de Richard Pryor, os puedo decir que también se le conoce por haber realizado, junto con Gene Wilder, otra película, o mejor dicho, otras 3 películas también muy graciosas, como por ejemplo Locos de Remate, del 1980, y No me chilles que no te veo, de 1988 aproximadamente, ya en el declive también de esta pareja de cómicos.
De los actores secundarios os puedo decir, por ejemplo, que Patrick McGoohan, el que hace el papel de Roger Devereaux, la verdad es que es un actor realmente muy conocido dentro de lo que son las series y de la televisión dentro de los círculos norteamericanos, dentro de las series de los años 50, de los años 60 y de los años 70. Creo que llegó a protagonizar algunos que otros capítulos de aquella serie llamada Misión Imposible. De Ray Walston, se puede decir que es el protagonista absoluto de aquella comedia de Billy Wilder llamada Bésame tonto, en el que también compartía protagonismo con Kim Novak y también con Dean Martin. Y luego tenemos a Clifton James, que es el turista accidental, por así decirlo, de las dos películas de James Bond, Vive y deja morir, y del Hombre de la pistola de oro, aquel turista con el que se encuentra y con el que se topa Roger Moore en el devenir de sus aventuras. Y luego tenemos a Richard Kiel, que también aparece en las películas de James Bond, junto con Roger Moore, haciendo el papel de tiburón. Y finalmente, creo que ya los he nombrado a todos. Y tenemos también, se me olvidaba, a Ned Beatty, que también hizo de ese personaje de corre y dile del Lex Luthor en las películas de Superman protagonizadas por Christopher Reeve. Es decir, todo el elenco de protagonistas de esta película, tanto protagonistas como actores secundarios, la verdad es que fueron ya muy conocidos dentro de lo que es el panorama cinematográfico de los años 70. De Jill Clayburgh, la protagonista femenina de esta película, también es conocida por haber protagonizado una serie de films no excesivamente conocidos junto con un actor, un galán muy importante de la época de Hollywood como fue Burt Reynolds en los años 70. La verdad es que argumentalmente El Expreso de Chicago se pueden decir muchísimas cosas. Se puede decir que es una hábil mezcla de géneros, de intriga y de comedia. Se puede decir que es una película cuyo devenir mezcla estupendamente lo que son, por así decirlo, una serie de aventuras que tiene el protagonista en las que se ve envuelto como falso culpable. El falso culpable, que es uno de los elementos narrativos más distintivos del cine de Alfred Hitchcock, pero que en esta película se parodia totalmente. El argumento está en el que George Corwell, es decir, el papel o el personaje interpretado por Gene Wilder, va a asistir a la boda de su hermana y para llegar desde Los Ángeles a Chicago toma lo que es un tren llamado el Expreso Chicago, que tardará 2 días en llegar a Chicago. Y en esos 2 días le van a ocurrir una serie de cosas que no os podéis ni imaginar. Se verá envuelto en una trama de asesinato con una chica, que es el papel protagonizado por Jill Clayburgh, en el que su jefe es asesinado por una serie de banda de matones capitaneadas por Patrick McGoohan, por Roger Devereaux, ya que todos ellos buscan lo que el jefe de Jill Clayburgh necesita y que tiene, y conocido como las cartas de Rembrandt, que puede dar, la verdad es que un gran, por así decirlo, espaldarazo dentro de lo que es una exposición dentro de la Metropolitan Gallery en Chicago. Pero bueno, si veis la película, la verdad es que será mucho mejor explicado de lo que yo os estoy diciendo. Lo que es el devenir de las aventuras de George Corwell, es decir, de Gene Wilder y de Richard Pryor, que sale ya bien entrada la película, la verdad es que le ocurre absolutamente de todo. George Corwell, Gene Wilder, abandona el tren, el Expreso de Chicago, aproximadamente unas 3 veces a lo largo de la película, en unas escenas cómicas realmente estruendosas e hilarantes. La verdad es que la película tiene mucho de ese humor soterrado y cómico, que fue también deudor de otras películas que hicieron Gene Wilder y Richard Pryor. Parece que estaban todas realizadas por el mismo guionista, pero que la verdad es que Richard Pryor y Gene Wilder se llevan, hay una gran química entre ellos, la verdad, realmente impresionante. De todo lo que es el devenir de la película, os puedo decir que el ritmo de la película está realmente bien llevado, aunque algunas veces lo que son los sketch cómicos no están excesivamente bien introducidos dentro de lo que es el film, y a lo mejor lastran un poquito lo que es el devenir de la trama de intriga, de la gran trama de intriga que tiene la película, pero que son perfectamente llevaderas. Es decir, no os estoy hablando evidentemente de una película que sea una obra maestra del género, pero sí que es una película muy entretenida que yo recomiendo, por ejemplo, para un sábado por la tarde o para un domingo por la tarde, con tu familia o con tus amigos, para echar unas risas, y la verdad es que pasar un rato realmente bien. No todas las películas que vaya a comentar son auténticas obras maestras. También es cine puro de entretenimiento, como El Expreso de Chicago. La verdad es que técnicamente El Expreso de Chicago luce por 2 aspectos impresionantes, que son la estupenda fotografía y sobre todo la banda sonora compuesta por uno de los grandes de la historia del cine, como es Henry Mancini. Henry Mancini era un compositor de la banda sonora de la mayoría de películas de Blake Edwards, como por ejemplo, sin ir más lejos, todas las películas de La Pantera Rosa protagonizadas por Peter Sellers.
La verdad es que Blake Edwards hace una composición, Blake Edwards, Henry Mancini hace una composición musical en esta película realmente impresionante, y es uno de los aspectos técnicos que sin duda podéis ver en este film realmente entretenido. La composición musical, para hablaros un poquito de ella, es como si el tema principal de la película fuera el del sonido de un tren que poco a poco se va poniendo en marcha y que luego deja paso a una melodía muy romántica. La verdad es que la película también tiene un trasfondo romántico capitaneado por el personaje de Jill Clayburgh, que es en este caso la enamorada, la secretaria de ese personaje asesinado y por el que evidentemente Gene Wilder será perseguido por toda la película, tanto por los matones del tren como por la policía. La verdad es que el devenir que tiene Gene Wilder dentro de toda la aventura es completamente hilarante. La primera vez que le tiran el tren, pues va a parar una especie de granja y consigue convencer a la granjera que está allí para que la lleve a la estación más cercana en una avioneta. La segunda vez que cae, y que por lo tanto conoce a Richard Pryor, ya al personaje de Richard Pryor, se va a encontrar con el personaje anteriormente de Clifton James. Clifton James en esta película interpreta a un sheriff realmente que os podría... por poner una comparativa, se parece mucho al sheriff de la serie de Los Simpson, es decir, es ese sheriff completamente inútil que no sabe absolutamente ni dónde le aprieta el zapato, por así decirlo. Porque todos los asuntos que le va nombrando Gene Wilder, George Orwell en la película, pues no los va cazando y no los va hilando como para tomar a George Orwell como auténtico inocente que es. Aunque al final de la película la policía, es decir, ya la policía secreta, sabe que efectivamente que Gene Wilder, George Orwell, evidentemente no ha matado a nadie y que no es culpable absolutamente de nada. Pero todas las situaciones que provoca Gene Wilder sabiendo que él es inocente, pero que le toman por culpable, es completamente hilarante. La manera, por ejemplo, que tiene de conocer a Richard Pryor, robando, por ejemplo, un coche de la policía en el que Richard Pryor está dentro, como si fuera un auténtico ladrón, que realmente lo es. Amigablemente, Richard Pryor se dirige a Gene Wilder, al personaje de Gene Wilder, diciéndole amistosamente: tranquilo, asesino, relájese. Tiene momentos cómicos realmente estupendos. El momento cómico que más ha dado que hablar en este aspecto de la película es el momento en el que para volver a entrar en el despacho de Chicago y poder burlar a la policía, Richard Pryor convierte en negro a Gene Wilder, dándole betún por toda la cara para que evidentemente no le puedan capturar, porque él se cree que la policía está detrás de él y que por lo tanto pueda esquivar ese control policial y subir de nuevo al expreso de Chicago y saber qué ha ocurrido con el personaje Jill Clayburgh y dónde están realmente esas cartas de Rembrandt. Del personaje de Ray Walston, o de Ned Beatty, mejor dicho, primero antes el de Ray Walston, es la mano derecha de Roger Devereaux, es decir, la mano derecha de Patrick McGoohan, el especialista que está detrás de todos los movimientos que hace Roger Devereaux en la película. Este personaje que ya le vimos en la película de Billy Wilder, Bésame tonto, la verdad es que hace un papel secundario realmente estremecedor. Y en todas las apariciones en las que sale en pantalla roba protagonismo a Gene Wilder de una manera totalmente apabullante. Se puede decir también que el personaje de Ned Beatty, esa mano derecha o corre y dile del Lex Luthor en las películas de Superman de Christopher Reeve, hace papel de un policía que está detrás de Roger Devereaux, pero que en realidad se hace pasar en un principio por vendedor de vitaminas. Y que tiene una secuencia también con George Orwell, con Richard Pryor, perdón, con Gene Wilder, realmente también estupenda. La verdad es que la película no deja de tener gags en todo lo que es la distribución del metraje a lo largo de las 2 horas, pero dentro fundamentalmente de una trama de intriga que es muy fácil de llevar a lo largo de toda la película. Los paisajes en los que se desarrolla la acción, que va desde Los Ángeles a Chicago, en el que se pasa por un desierto, se pasa por las montañas rocosas en el estado de Nevada, se llega prácticamente posteriormente a Kansas City, que es donde, en un pueblecito antes de llegar a Kansas City, donde conoce al personaje de ese sheriff de Clifton James. La verdad es que es todo parece como un gran tour por todos los escenarios de Estados Unidos y una especie como de, por así llamarlo, pequeño estudio rural de todas las personas que se puede encontrar Richard Pryor a lo largo de todas estas aventuras que tiene en esta hilarante película. Yo os puedo decir del Expreso de Chicago que fue una de las películas, como ya os he dicho al principio, que grabé,
y que no sé cuántas veces mis padres, sobre todo mi madre, se tragó conmigo, y de las veces que pude, a lo mejor incluso la cinta de vídeo, la VHS, llegar a desgastarla por verla tantas veces, por todas las peripecias que le ocurren totalmente a Gene Wilder. Yo evidentemente cuando era pequeño no había pensado que Gene Wilder era un cómico tan sumamente famoso, ya que cuando tenía 5 6 años pues estaba, por así decirlo, despertando mis ansias a lo que es el séptimo arte. Pero la verdad es que películas como El Expreso de Chicago, una de las comedias más estupendas y más hilarantes dentro de lo que es los años 70, no era consciente hasta qué punto pues esta película iba a significar tanto en mi vida. Si este vídeo seguramente lo verá mi madre, si estará viendo mi madre, dirá: madre mía, cuántas veces con mi hijo he visto yo esta película, ¿verdad, mamá? La hemos visto miles y miles de veces, y no sé cuántas veces habrán tirado a Gene Wilder del tren. Si en una película le tiran 3 veces, pues imaginaos a lo mejor si la veo como 12 o 15 o 20 veces a lo largo del mes, multiplica por 3 las veces que el pobre Gene Wilder no ha mordido el polvo y le han sacado fuera del Expreso de Chicago. La verdad es que esta película, como os he dicho, no se trata de una obra maestra del género, no se trata tampoco, como estoy acostumbrado aquí a comentar en el canal, no se trata tampoco de una película que marque un antes y un después, pero sí que, por ejemplo, a nivel argumental os puedo decir que es una hábil mezcla de géneros, que es una especie como de parodia de las películas de Alfred Hitchcock, por ejemplo. Ya os he dicho, Alarma en el Expreso, Con la muerte en los talones. ¿Quién podría decir, por ejemplo, que una secuencia tan similar a la de Cary Grant huyendo de la avioneta, esa avioneta podía servir, por ejemplo, como otro elemento cómico dentro de este film para provocarnos las sonrisas? Luego también el personaje de Gene Wilder en esta película efectivamente es un tinte ya no tan cómico, se convierte efectivamente en un asesino, es decir, no deja de ser culpable, pero evidentemente lo hace en defensa propia, matando a Richard Kiel, el personaje de Tiburón, que es uno de los guardaespaldas de Roger Vero, en una secuencia realmente muy bien planificada en lo alto del tren, a lo largo del trayecto del Expreso de Chicago, pasando por las montañas rocosas en el estado de Nevada, y que él realmente luego se siente muy culpable. Así lo hace dar cuando llega a la comisaría de Clifton James, de ese sheriff completamente inútil, y que en una serie de explicaciones no demasiado bien realizadas, pues él se da por asesino e intenta que el sheriff se trague, por así decirlo, su cuenta, sí, decirlo, por así decirlo de esta manera, y que Clifton James pues siempre intentará mantenerle allí. Se puede decir que Gene Wilder se transforma en estas 2 horas, o mejor dicho, en estas 2 horas de metraje y en estas 48 horas que se desarrolla la película, que son 48 horas de intriga y prácticamente dos noches de gran humor, en el que todos los acontecimientos que le van ocurriendo están llenos de intriga y de humor, la verdad es que valientemente entrelazados, para que la película se transforme en una hábil mezcla de géneros, tanto de suspense como de comedia. Técnicamente ya os puedo decir que tiene una excelente fotografía, una excelente banda sonora, y la verdad es que El Expreso de Chicago destaca mucho más por una comedia muy característica de los años 70. Los veréis en el vestuario, los pantalones campana que tiene Gene Wilder, por ejemplo, los modelos de los vehículos, de los coches, la fotografía también un tanto apagada en colorido, con esa textura tan característica de los años 70. La moda, por ejemplo, que tiene Roger de Veró, del pelo un poco más largo, las gafas de sol, es decir, es una película, por así decirlo, clásica y característica de los años 70, de lo que se podía esperar de una gran comedia de los años 70. La verdad es que los años 70 en Hollywood no fueron una gran década en lo que se refiere a grandes comedias, ya que estaban dominadas por algunos galanes, supuestos galanes, por ejemplo, Burt Reynolds. Pero sinceramente Gene Wilder fue un soplo de aire fresco a tanta película de falso galán, y en el que Gene Wilder en esta película se ríe prácticamente de todos ellos, haciendo de una especie como de galán, pero que se ve inmerso en una serie de aventuras, dando el do de pecho de falso culpable, como en las películas de Alfred Hitchcock. Poco más puedo decir del Expreso de Chicago. ¿Recomendaros esta película? Si sois amantes de la comedia y del cine de los años 70, por supuesto, porque es una película que se deja ver en todo momento. Es una película pues que no renuncia a un humor en cierta manera hilarante, pero también inteligente en ciertas secuencias. Es una película que los elementos de intriga están bien dosificados dentro de la trama, mezclados hábilmente con el humor. A destacar sobre todo el final de la película, en el que el auténtico Expreso de Chicago, que se puede decir que el tren
es un protagonista más de la película, con un montón de decorados y de escenarios, los vagones comedor, la locomotora, lo que son los cochecamas, es decir, las literas. Todo ello forma parte de una película, la verdad es que estupenda, cuyo final, ya os digo, tiene una serie de efectos visuales entre maquetas y efectos reales realmente estremecedor. La verdad es que el tercio final o por así decirlo, los minutos finales del Expreso de Chicago, no nos lo esperamos prácticamente nadie y son un auténtico alarde también de planificación de efectos especiales, de sonido y de banda sonora bien utilizada. El Expreso de Chicago, una película de Arthur Hiller protagonizada por Gene Wilder, Richard Pryor, Jill Clayburgh, Patrick Magoo, Annette Beatty, Clifton James y Richard Kiel en todos los protagonistas, en todos los papeles principales y secundarios. Una película para ver en familia, una comedia para pasar el rato y, sinceramente, un film que se deja ver desde el primer hasta el último fotograma. No os perdáis el Expreso Chicago, os la recomiendo para pasar una buena tarde. A lo mejor, después del visionado, pues vosotros nos ha gustado, ya que no es una gran película, pero eso sí, es un entretenimiento, de lo que no hay duda es que es un entretenimiento de primera categoría. El Expreso de Chicago de Arthur Hiller, una pequeña joyita de la comedia de los años 70. Un saludo y hasta mañana.